ya el Ejecutivo ha observado justamente esta ley de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Habían bastantes cuestionamientos en torno a cuál iba a ser el procedimiento. Usted había adelantado en su momento de que se aprobaría por insistencia, pero esto requiere un procedimiento en la comisión permanente, se necesita exonerar de que tenga que pasar por la Comisión de Justicia. Se habla también de un pleno extraordinario justamente para ver este tema. Buenos días. Buenos días, gusto de saludarlos, amigos periodistas. Efectivamente, yo tengo que ratificar la absoluta voluntad del Congreso de la República de que esta norma que consideramos importante para el tema de la persecución penal sea aprobado lo más pronto posible. Ante la observación del Ejecutivo, el procedimiento que corresponde es remitirlo, como ya lo hemos hecho de manera inmediata, a la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia tiene que emitir una opinión en la cual o se allana con la observación o insiste con el texto original. En el primero de los casos de allanarse a la observación, podríamos verlo en la Comisión Permanente. Si la Comisión de Justicia opina por la insistencia, es decir, por mantener los términos de la ley observada, tal como se envió al Ejecutivo, tendríamos que convocar, sí, a un pleno extraordinario. Ahora, el detalle está de que en la Comisión de Justicia estamos en un receso parlamentario. Tendría que convocarse a una sesión extraordinaria para recién ver esta situación. Y si hablamos de los tiempos, en todo caso, presidente, tendríamos que esperar todavía hasta marzo para que se pueda tomar una decisión por parte del Legislativo. Eso es el procedimiento ordinario en todo caso, así lo señala el reglamento. Sin embargo, lo que yo creo y lo que considero es que este es un tema sustancial y creo que las bancadas parlamentarias tenemos que ponernos de acuerdo. Primero, he conversado con el presidente de la Comisión de Justicia ayer y le he pedido que convoque a una sesión extraordinaria porque este es un tema de interés nacional que excede los límites del propio Parlamento y es un tema de interés público. Entonces necesitamos estar los congresistas acorde con las necesidades del interés de la nación. Él se ha comprometido en hacerlo, el día de hoy voy a reiterar el llamado y voy a volver a conversar con él porque tenemos que empezar con el dictamen de la Comisión de Justicia y luego conversaremos con las bancadas de hacer la insistencia para que haya un pleno extraordinario. Usted sabe, se requiere 78 votos. ¿Qué tal, presidente? El día de ayer se debió dar el informe final en la Comisión de Acusaciones Constitucionales sobre el caso de Lagarto Martí Vizcarra, pero sin embargo se posterga hasta el próximo 21. ¿Cómo ve usted esta situación? Muchos cuestionan que debe darse el día de ayer. El otro es también, ¿cuál es su opinión al respecto también donde el caso Cocteles queda foja cero y cuál sería el futuro del fiscal Domingo Pérez? Bueno, sobre el primero de los casos, sí, efectivamente lamentamos que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por inasistencia justificada, tengo entendido, del informante, del congresista informante, no pudo realizar lo que usted señala. Esperemos que el 21 no sufra un retraso adicional, porque considero que en el caso del expresidente Vizcarra hay suficientes elementos que acreditarían una conducta irregular o ilícita. En el tema de Cocteles, lo que yo creo es que evidencia que en el Perú existe una justicia independiente y eso es lo importante. Si la Fiscalía, si es que la sala que ha estado viendo el caso no lo ha estado tramitando de manera regular, correspondería en todo caso lo que ha decidido esta sala penal. En todo caso se reiniciarán los actos preparatorios y luego se verá en un nuevo juicio oral. Lamentamos, eso sí, que se hayan perdido años, tiempo y evidentemente dinero. Buenos días, presidente. Volviendo al tema de la detención preliminar, un caso que ha llamado la atención es que dentro de las observaciones del Ejecutivo se excluye los ilícitos de corrupción de funcionarios. Ese es un tema preocupante. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, coincido contigo en cuanto a la preocupación. Creo que el tema de la detención preliminar es un mecanismo cautelar especial y no debería excluir delitos de esa naturaleza, que evidentemente estamos en la obligación de perseguir.
Presidente, muy buenos días. Jorge Madico de Panamericana. Quería saber cuál es la opinión y para empezar también si es que el Congreso se equivocó a la hora de promulgar algunas leyes que han terminado beneficiando a procesados, investigados por la justicia. Estamos hablando de que el señor Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, ya puede salir de la clandestinidad luego de que el Poder Judicial cesara su pedido de prisión preventiva. Se equivocó el Congreso a la hora de emitir estas leyes que muchas veces han sido acusadas de ser pro crimen y ya vemos, por ejemplo, las consecuencias de esta ley. Y en segundo lugar también el Colegio de Periodistas lo ha exhortado a usted a revisar la designación de la nueva jefa de comunicaciones del Parlamento, la señora Alejandra Lamayo, porque no se ajusta al perfil de un periodista y ha despedido a algunos colegas aquí dentro del Parlamento. Muchas gracias. Empezando por lo último, sí, efectivamente hemos recibido la comunicación y obviamente tenemos el mayor de los respetos por los gremios periodísticos y por el trabajo de la prensa, tal como se grafica la permanente comunicación con ustedes, ¿no? De manera cordial, y obviamente vamos a revisar la información y vamos a tomar las medidas que correspondan. Sobre lo primero, tengo que señalar que en el caso de la prisión preventiva del hermano de la presidenta, de igual manera, ¿no? El Poder Judicial, una instancia superior, ha considerado que esta medida cautelar era incorrecta y la ha declarado fundada la apelación interpuesta. Eso nos prueba de que en el Perú hay garantía de la doble instancia. Si la primera instancia fue contraria al señor Boluarte, la segunda instancia ha considerado que era incorrecta y ha declarado infundada, y eso me parece a mí razonable, porque hay que tener en cuenta que en los últimos años, lamentablemente, los jueces en el Perú han estado aplicando la prisión preventiva no de naturaleza excepcional como es, sino de manera ordinaria. Lo ordinario es que el procesado, que el imputado, mientras no haya sentencia, continúe su proceso penal en libertad, no detenido. Y obviamente aquí en el Perú, lamentablemente, se ha estado haciendo eso de manera frecuente y continua. Y en relación a los errores que hayamos podido cometer en la expedición de normas, yo siempre lo he señalado. Creo que lo correcto es saber reconocer cuando uno se equivoca. Pero en el caso concreto, por ejemplo, de la ley de crimen organizado y en la ley referida a la detención preliminar, yo fui el primero que me paré aquí y dije que teníamos que corregir. Y en ambos casos, el Pleno del Congreso nos dio la razón, aceptó el pedido del presidente y obviamente las bancadas reflexionaron y hemos aprobado en ambos casos las correcciones pertinentes. Ahora que el Ejecutivo no lo promulgue ya es responsabilidad pues de otra instancia de poder. Presidente, el detalle está que cuando ustedes aprueban una norma y después en el camino que ya esté en el Ejecutivo se detectan estos vacíos, luego hay que estar corriendo para poder modificarla. Y esto también genera posiciones contrarias, y vamos a tomar el ejemplo del Ministerio Público cuando hace esa observación, que se aprueban normas que pueden afectar el sistema de justicia y al mismo tiempo estos cuestionamientos que han venido con anular precisamente la prisión preventiva en el caso de Nicanor Boluarte. Sí, evidentemente son situaciones que se presentan a raíz de decisiones, en mi concepto, equivocadas en su momento, ¿no? Pero lo importante es que hay voluntad de rectificación, voluntad de corregir y voluntad de enmienda, y eso es lo que estamos haciendo, impulsando desde la presidencia. El tema, disculpe que reincida en la pregunta, señor parlamentario, el tema aquí es que el Poder Judicial termina tomando esta decisión en el caso de Nicanor, acogiéndose a esta norma que fue promulgada que fue aprobada por el Congreso, promulgada por el Ejecutivo, que obviamente tiene un impacto, un efecto en el curso de la investigación del señor Nicanor. Usted está indicando de que, bueno, existe la doble instancia, pero esta doble instancia tiene razón, pero las decisiones en esta segunda instancia vienen perturbadas en algún sentido, tienen un efecto por las normas aprobadas en este Congreso. Bueno, hay que seguir revisando, ¿no? Hay que recordar que el Congreso está integrado por 13 bancadas parlamentarias y las decisiones se hacen por mayoría de votos. En todo caso, hay que seguir revisando. Yo lo que creo es que en la mayoría de los congresistas existe la voluntad de enmienda, de corrección y de dar normas que beneficien al país. Muchísimas gracias. Congresista. Buenos días.